países en nuestro país, Argentina. Pero yo quiero hablarle de 3 tipos de oración. Este mensaje yo lo he dado en algún momento, pero a veces no está mal refrescar este mensaje porque nos olvidamos. Y decimos, ¿por qué nos pasan estas cosas? Y hay 3 tipos. Una de ellas es que hay oraciones que Dios no oirá. Y si, ¿cómo no va a oír esta oración? Hay oraciones que Dios no oirá. Después están aquellos que oran y Dios sí oirá. Yo quiero saber esas. Y también quiero saber las que no oirá. ¿Por qué? Y después también están aquellos que Dios oirá pero no contestará. Que Dios a veces decimos, ¿me habrá oído Dios? Sí, te oyo, pero no te va a contestar. Entonces quiero hablar acerca de esto y usar versículos. El primer versículo que voy a tomar está en Salmo 66, 18, para los que dice que Dios dice no oirá estas oraciones. Si usted quiere anotárselo, Salmo 66, 18 dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, dice el versículo, el Señor no me habría escuchado. Ahí está, ¿ven? ¿Y qué significa ver la iniquidad? Pues usted sabe que nuestros ojos no solamente recepcionan o receptan, sino que nuestros ojos también tocan. Tenemos cosas prohibidas para mirar, ¿no es cierto? Algunos sabemos que hay cosas que no tenemos que mirar, ¿no es cierto? No hace falta que lo explique demasiado, pero hay muchas cosas que nosotros sabemos que Dios no quiere que prestemos nuestros ojos, porque la lámpara de nuestra alma son nuestros ojos. Y todo lo que vos ves se ve hacia adentro, entra a tu corazón. Por eso tenemos prohibidas ciertas cosas. Es decir, Dios no es que nos prohíba, pero nos dice, yo no te voy a oír cuando tú te prestes a mirar la iniquidad, por ejemplo. ¿Y qué es la iniquidad? La iniquidad es el pecado, es la avaricia, la iniquidad es todo aquello que sabemos que a veces podemos codiciar y a veces son pecados que nos atraen, ¿no es cierto? Porque tenemos ciertas debilidades. Entonces el Señor dice, huye de las pasiones y de esas iniquidades, ¿no es cierto? Y le pone juveniles, porque generalmente los jóvenes están más apasionados con ese tipo de pecado. El segundo versículo que voy a tomar está en Habacuc capítulo 1, versículos 13 y 14. Y dice así, Habacuc 1, 13 y 14, dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio, porque ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él, y haces que sean que los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. ¿Qué pregunta, no? Algunas veces vemos la injusticia, ¿no es cierto? Vemos algo que se está produciendo, que está mal, y vemos que lo hace otra persona. Y el Señor dice que eres limpio de ojos para ver eso. No mires eso. A veces miramos las noticias, los noticieros que tenemos nosotros son llenos de contenido agravioso, lleno de cosas que más que informarnos nos perturba, ¿no es cierto? Y el Hijo de Dios tiene que escapar de aquellas cosas que sabemos que están mal. Yo digo los noticiosos, como puedo decir una película, como puedo decir estar en contacto con gente que está haciendo algo malo y en vez de yo corregirle, hago de cuenta que está todo bien. No digas nada, no vaya a ser que todavía pierdas una amistad o tengas algo malo a tu alrededor. Otro versículo tengo en Proverbios 28:9. Proverbios 28:9, este es un versículo muy, muy importante.
este es un grupo de versículos que están en la Biblia y puntualmente te dice por qué Dios no oirá tu oración. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. ¿Me escuchó o no? ¿Sí o no? Hay personas que no quieren oír la palabra de Dios. Cuando le vas a hablar de la palabra de Dios, no quieren saber nada. Se aparta su oído para no oír la ley de Dios. Su oración, aunque él pida y ore, va a ser abominable, dice esta palabra. Así que tenemos que guardar. Estoy diciendo toda la mala primero, ¿no? Después vamos a hablar de la buena. Porque Dios no oirá. Porque cuando Dios te habló, cuando lees las Escrituras, yo no sé si alguna vez le habrá pasado a mí en algún momento cuando estaba en conflicto, estoy hablando hace años, cuando tenía mi cierta rebeldía, pero habían versículos que yo no quería leerlos porque sabían que esos versículos me querían corregir de algo que yo no quería corregir. Entonces era como que no estaba esa hoja en mi Biblia, la pasaba de largo, ¿no es cierto? Y acá después claro, yo pedía a Dios y Dios no me escuchaba. Y cada vez que le decía, Señor, escucha mi oración, y resulta ser que esa oración era abominable. ¿Por qué? Porque yo tampoco quería escuchar a Dios. Y uno tiene que escuchar a Dios. Zacarías 7:11, otro versículo, dice, pero no quisieron escuchar antes, volvieron la espalda y taparon su oído para no oír. Dios no oirá la oración de aquellos que no oyen su palabra. Esto me refresca un poco la historia de cuando los fariseos no querían oír al Señor Jesús. Pero no hace falta ir tan lejos y hoy día mucha gente se tapa sus oídos, no quieren oír, no quieren escuchar la voz de Dios, no quieren de ninguna manera, hasta se tapan los oídos y dan la espalda a la voz de Dios. ¿Cuántas veces habrás invitado a alguien a una reunión? Si no, yo no tengo tiempo para eso. Es darle la espalda a Dios, ¿no es cierto? Y tengo un versículo más que está en Proverbio 21:13. Y este es muy, pero muy importante. Proverbio 21:13, usted si tiene para subrayar, subráyelo. Dice así, el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. ¡Wow! ¿Te pasó que viene un chiquito a pedirte dinero y dijiste así? Y muchas veces viene uno grande también a pedirte algo para comer y sí. Cuando le vayas a pedir vos a Dios, tampoco Dios te va a oír. Esto dice acá. Que si tú no escuchas al pobre, Dios tampoco te va a oír a ti. A veces estamos en la congregación y hacemos de cuenta que no sabemos nada, pero hay quien pasa necesidad en la iglesia y tenemos que oír el clamor de ellos y ayudarles, acompañarles a veces en su necesidad y ayudarlos a que no les falte, que tengan lo necesario para seguir viviendo. Para eso somos la iglesia, para ayudarnos mutuamente. Pero si tú no oyes la voz del pobre, dice la palabra, tampoco Dios te va a oír. Y acá viene otra serie de versículos, pero esta es la serie que por ahí nos gusta. Las oraciones que Dios sí oye. ¿Cuáles son? Vamos a leer. En San Juan capítulo 18 del 9 al 14. Vamos a leer varios versículos ahí, pero nos vamos a dar cuenta que estos versículos tienen que ver con que Dios ve con agrado a aquel que hace algo que a Dios le agrada y entonces Dios sí le va a oír su oración. Y dice así. Lucas 18, 9 al 14 dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola, 2 hombres subieron al templo a orar,
uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano que tenía al lado. Ayuno 2 veces a la semana, doy los diezmos de todo lo que tengo. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio de mi pecador. Y ahí está la respuesta del Señor: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Por qué cada vez que oro no pasa nada? Justamente por esto. Porque a veces somos como el fariseo, juzgando al otro, pero no viéndose a sí mismo que realmente no estamos en el lugar que corresponde. Dios escuchó la oración del humilde. Recuerde eso. Dios escucha al humilde, oye al humilde. Amén. El Salmo 34, 15 al 17, segundo versículo, dice: los ojos de Jehová están sobre, diga conmigo, los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman de nuevo los justos, y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Es decir, a los humildes escucha, y también a quién más, a los justos. Una inquietud muy grande que he tenido en estos últimos tiempos es dedicarme a estudiar un poco la historia de Job. Y dentro de la historia de Job, lo más importante que tenía Job era que él había sido un hombre justo. Quizás tenía otros defectos, pero él era justo. ¿Y qué es lo justo? Lo que a Dios le agrada y lo que Dios dice que debe ser. Una persona que no es justa no sabe discernir, no sabe contemplar, no entiende al prójimo. Pero acá en este caso, si ustedes se acuerdan, Job, él le hacía ofrendas todos los días por sus hijos, que hacían banquetes, por si las dudas sus hijos hicieran algo que fuera incorrecto ante los ojos de Dios, porque era un hombre justo. Yo sé que aquí hay varios padres o madres también, y oran por sus hijos, y oran y claman por ellos, y aún sabiendo que pueden estar haciendo alguna cosa que es indebida, pero oran por ellos porque saben que están agraviando a Dios con sus pecados. El justo hace eso, ora por sus hijos, por su familia, por la iglesia, por sus amigos, y es justo no solamente en el discernir, sino en lo que hace, en lo que da. Es decir, amén. Si cuando un padre es justo, no le da más a uno que al otro. Cuando una madre es justa, trata de todo el tiempo animar y enseñar lo correcto ante los ojos de Dios. Si no, no sería una madre justa, ¿no es cierto? Hoy que entró muchas filosofías, ¿vieron que está lleno de filosofías maternales que desvían la atención a lo que Dios dice? Bueno, esas filosofías lo único que hacen es alejar a los padres de Dios y mucho más a los hijos, porque el día que crezcan, ellos no van a entender qué es lo justo. Amén. Entonces la palabra de Dios dice que la mujer sabia edifica, es decir, la mujer justa edifica, mas la injusta, la necia, con sus manos la derriba. No es que está golpeando la casa, no. Está dejando hacer lo que quiera al hijo o a la hija, que elijan de su vida lo que quieran a temprana edad, sin corregirlos, cuando la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que instruir a nuestros niños para que cuando ellos sean viejos no se aparten del camino de Dios. Amén.
Salmo 145, 18 y 19, otro versículo más. Dijimos humildes y justos. Ahora vamos a decir otra palabra más que tiene que ver con este salmo. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen. ¿Sí? Oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. El temor del Señor se produce por el Espíritu Santo. La tercera palabra dijimos humildes, justos y temor a Dios. Temor a Dios no es miedo, significa reverencia, significa respeto, significa que es Dios. ¿Sí? Eso es el temor a Dios. Primera de Juan, capítulo 3, 22, dice así: cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Los que se complacen son agradables. La complacencia a Dios. Hacer las cosas agradables. Dijimos primero humildes, justos, temen y ahora agradables. ¿Amén? ¿Se olvidó de alguna? No. Bueno, que son agradables significa que se complacen en el Señor. Es decir, cuando uno está agradando a Dios, se está complaciendo en el Señor. Dice, muchas veces oramos y nos desanimamos porque no podemos tocar el cielo, pero en verdad, capítulo 15, 7 de Juan dice así: si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Nuestras oraciones se cumplirán cuando permanecemos en Él, porque le agradamos y a Él le agrada que nosotros permanezcamos en Él. Y ahora viene el tercer grupo de oraciones que Dios escucha, pero no las va a contestar. Yo me imagino a veces: Señor, ¿me oíste? Sí, te oí, pero no te voy a contestar. Yo me imagino a Dios muchas veces lidiando con esa palabra, porque la iglesia parece como que Dios fuera nuestro genio de la lámpara y no que es Dios del cual merece reverencia y temor. En Santiago 4:3 dice: pedís y no recibís porque pedís mal, pedís para gastar en vuestros deleites. Si nosotros oramos egoístamente, seguramente Dios examina lo que estamos pidiendo. ¿Cuáles son nuestros deleites? Hemos hablado de este tema, el grupo discipulado. Si nos deleitamos en el Señor, estaríamos pidiendo bien. Pero si nos deleitamos en nuestro ego, seguramente estamos haciendo cosas que a Dios no le agradan. A veces puede agradarle, pero no te las quiere dar. Yo le pedí al Señor $1.000.000. Dios no tendría problema darte $1.000.000. No tiene ese problema. Pero no te lo quiere dar porque sabe que lo vas a hacer, lo vas a recibir, lo vas a malgastar en deleite. Por eso la palabra dice: pedís y no recibís porque pedís mal, para malgastar en vuestros deleites. Otro versículo, y este es un versículo muy fuerte, Isaías 59, 1 y 2, dice así: y aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros el rostro para no oír. El Señor nos mira a nosotros como sus hijos, como pequeños, como débiles. Pero acá tenemos un problema. A veces pedimos y nuestro pecado aleja nuestra relación con Dios, nuestras iniquidades. Esto tiene que ver con el pecado no confesado, tiene que ver con vivir una vida paralela, es decir, vivir en el pecado y pedirle a Dios que Dios te bendiga. Y dice: tu pecado ha hecho esconder mi rostro para no oírte. No es que si Dios se acortó la mano y no te puede salvar. Sí, te puede salvar y también te puede oír,
Pero el pecado es el que nos dividió, nos separó de Dios y ha hecho que Él esconda su rostro para no oír. Es tremendo ese versículo. Yo muchas veces me quedo pensando, Señor, no esconda de mí tu rostro. Señor, quiero que mi oración pueda ser oída y con tu misericordia pueda ser respondida. Y a veces decimos, Señor, ¿qué es lo que pasa? Y quizás estamos haciendo algo, estoy enojado con alguien, tengo rencores. Hay personas que lo disimulan bien, pero siguen teniendo ese pecado de disensión y está mal con otra persona. Y no solamente porque no se atreva, sino porque no quiere ser libre de eso cuando debiéramos ser libres como iglesia, como cuerpo de Cristo. No tener nada uno contra otro. Amén. Primera de Juan capítulo 1, 5 al 8 dice así. Ya con esto terminamos, pero quisiera que este versículo sea la referencia de entender el mensaje de lo que acabamos de compartir. Dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿qué hacemos? Mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Pero, y acá viene el versículo esencial, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Acá viene un gran dilema con este versículo, con estos versículos, porque hablamos que Dios es luz. Es como cuando usted mira la luz, seguramente no ve ninguna manchita de tinieblas. Es luz, no te permite, no hay tinieblas. Y si estamos en luz significa que estamos en una comunión pura, en una comunión que yo no escondo nada que pueda ser pecado frente a otras personas. En relación con el Señor, cuando estamos frente a Él, Él ve todo nuestro corazón. Él ve todo lo que guardamos, bueno y malo. Él ve nuestra mentira, que creemos que nos engañamos, que si yo estoy bien, pero estás mal porque hay algo que está en tu corazón. Y eso es lo que está diciendo acá. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si estamos en luz como Él está en luz, y acá viene el tema, ¿cómo significa que esté yo en luz como Él está en luz? Es que frente a la luz no se puede esconder nada. Dios de ninguna manera permite que en su presencia haya algo que no pueda ser visto por Él. Supongamos, ahora viene el Señor Jesús físicamente, aunque Él está, y está viendo tu corazón, todo lo que tú guardas, lo que está bien, lo que está mal, todo lo que escondes, todo lo que no confiesas, todo lo que está atado de toda la vida, y sigues dando vuelta con eso. ¿Por qué? Porque es un pecado que no soltaste, que no le pediste perdón a Dios. Pero estar en luz significa traer ese pecado y confesarlo. Si yo está feo, lastimé a mi esposa, tengo que confesarle. Si está feo, tengo que confesar. Si robé, tengo que confesar. Usted sabe que muchas personas dicen, sí, yo robaba, yo robé, le pedí perdón a Dios y Dios me perdonó. Y suena muy lindo porque es como que no debo nada porque ya dije eso. Pero yo sé que le robé a Silvia, por ejemplo, y le tengo que devolver a Silvia. ¿Por qué? Porque estoy mintiéndome a mí mismo. La confesión va sujeta a una acción, en este caso, en el mérito de devolver lo que robé. O al decirlo, aunque no tenga la capacidad de devolverlo, Dios necesita que tú lo confieses para que tu corazón quede libre
y limpio y no estés atado a algo que es del pasado. Amén. A veces es necesario que confesemos nuestros pecados. ¿A quién? A quienes hemos agraviado, a quienes hemos lastimado, a quienes hemos engañado. Porque la palabra dice, si nos engañes, nos engañamos a nosotros mismos cuando creemos que no hemos hecho nada. No es nada, no hice nada. Pasó, ya está. Lo que pasó, pasó. No. Cuando hemos hecho algo malo tenemos que abrir nuestros labios, pedir perdón y confesar ese pecado para que el Señor Jesús nos limpie, como dice acá, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora escuche, Dios no oirá una oración donde tú haces agravio y no escuchas la voz de Dios. No quieres. Hay hermanos que me dicen, yo quiero presentar a mi sobrina al Señor y sus padres no creen en Dios. No tiene ningún sentido que lo presente al templo porque son los padres los responsables de llevarlo en el camino. Es decir, es un agravio, es una oración que no tiene sentido, es una oración que no lleva frutos y hemos visto muchas personas que han venido aquí a este lugar que trajeron su hijito para que los presentemos, oramos y hoy siguen apartados ellos y sus hijos van creciendo en el camino apartado de sus padres. Eso es lo que refiere, que no podemos esconder, nos engañamos a nosotros mismos cuando decimos, está todo bien, Dios me escucha. Dios escucha todas las oraciones. Ese es un romántico que cree que acá la palabra de Dios dice que Dios no escucha a aquellos que no escuchan a Dios. No se engaña a sí mismo pensando que Dios es bueno y que toma mate con usted. No es así. Dios es Dios y hay que ponerlo en el lugar de Dios, no en el lugar del vecino, y saber que Dios necesita que seamos reales, que seamos eficientes, que no escondamos nuestra vida, que no pequemos y que si tenemos algo que hemos hecho mal, que le confesemos. Amén. No darle la espalda a la voz de Dios. Escuche la voz de Dios. Yo he visto muchos hermanos que me han venido a decir, pastor, yo leí esto en la Biblia y esta palabra me hace ver que yo estoy haciendo algo que está mal. Y yo dije, no, está perfecto. El que te habló ahí a través de las Escrituras fue el Señor. El Espíritu Santo te ha convencido del pecado, del juicio y de la justicia. Y tienes que decirle gracias, Señor, porque aunque no esté el pastor presente hoy, yo estoy escuchando tu voz leyendo las Escrituras. No pases de largo la página que dice lo que estás haciendo mal. Léela varias veces para que seas corregido. Amén. Pero Dios oirá, como dijimos, al humilde, al que le teme, al justo, al que le agrada, y si agrada a Dios. Amén. Así que lo primero que tenés que hacer cuando orás es humillarte, ponerte en el lugar que te corresponde. Él es Dios. El Señor Jesús dijo, cuando vayan a orar, oren así, Padre nuestro que estás en los cielos. Y yo a veces digo, ¿por qué habrá dicho que estás en los cielos? Podría decirlo igual, pero ¿cuál es el sentido de decirlo? Es que está muy lejos Dios, como está muy cerca. Usted le habla a Dios como si Él estuviera acá y bueno, Señor, resolvé mi problema. Háblale como que Él está en su trono, ahí alto, sublime. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Agradó al Padre el Señor Jesús con eso. Le dio la gloria, la honra y la alabanza al Padre. Eso significa humillarse. Súmele justo. No le pidas injusticia a Dios. No le pida que bendiga a Dios un pecado que está haciendo o que algo que es injusto Dios se tenga que involucrar. Pues no te va a escuchar. Pedile algo justo y Él te va a oír. Cuando le temes, ¿se acuerda lo que significa temor a Dios? La persona que tiene temor a Dios es aquella persona que
que cuando a la mañana se despierta, lo primero que hace es abrir sus ojos y hablar con el Señor. ¿eh? Hay personas que lo primero que hace es salir de la cama, por ahí se lava los dientes y si queda un ratito, 5 minutos, no más porque estoy apurado, vamos a hablar con Dios. Eso no es, como decía Marcos Vidal en una canción, no es un café y nada más. Tenemos que caminar en la necesidad de Dios, vivir que lo necesitamos todo el tiempo. Y dijimos los que le temen, los que se humillan, los justos, ¿qué nos hace falta? Los que le agradan a Dios. Agradar a Dios, ¿eh? Yo sé lo que le agrada a mi esposa, sé lo que le agrada a mis hijos, y también sé lo que le agrada a muchos de ustedes. Pero tengo que saber qué le agrada a Dios y hacer lo que le agrada a Dios. No poner a Dios como que Dios me entiende, sino que yo debo entender a Dios. Dios no necesita que le digas el Señor me entiende. El Señor no entiende por qué somos así de egoístas. Que le decimos a Dios, hace esto, hace aquello, y lo que Dios más quiere es que nosotros le entendamos a Él. Por eso en esta mañana el Señor me dijo, el secreto del poder, ¿sabes lo que es un secreto, no? Es algo que no está muy visto, pero que es real. El secreto del poder de Dios está en la oración. Así, si usted dice, yo oro al Señor, estoy seguro que Dios me escuchó, pero no me responde. Podemos agregar a este grupo de oradores, si Dios tarda a veces en confirmar ciertas oraciones, eso también lo podemos decir. Pero muchas oraciones no van a ser confirmadas por Dios, porque si bien te escucha Dios, hay algo que está frenando el mover de Dios en la oración. Amén. Estamos llegando al fin y vamos a orar, pero antes de orar, pensá para adentro. No pensés para afuera como que siempre le estamos dando consejo a los otros. Pensá para vos. Decí, ¿qué estoy haciendo mal? Usted sabe que si una iglesia que es justa, que teme a Dios, una iglesia que se humilla, Dios la escucha. No a uno, a toda la iglesia. ¿Y sabe qué bueno sería que Dios pudiera llenar esta casa de su gloria porque nos escucha? Entonces tenemos que orar en una dirección, saber que si hay algo que no está bien en mí, sacarlo de mi vida y decir, Señor, corregilo. Y si todo está fenómeno, todo está bien, Dios te escucha, con gloria, más todavía darle gracia al Señor. Señor Jesús está atento a nuestras oraciones, sus oídos atentos a nuestras oraciones. Pero Dios está en contra de aquellos que hacen el mal. No hagamos cosas que están mal. No seamos egoístas, no nos airemos fácilmente. Evitemos los enojos, evitemos los problemas que hay a veces entre personas o en la iglesia o en la familia, lo que sea. Evitemos que hayan discusiones, seamos sujetos al amor de Dios. Y sabe que la respuesta de Dios va a ser muy inmediata. Dios inmediatamente va a escuchar esa oración. Amén. Nos ponemos de pie, vamos a orar.